Esta mañana, mientras leía la palabra de Dios, se vino a mi mente un pensamiento, un pensar, y decía en mi mente: ¿qué ser humano en su sentido común, después de escribir un libro tan poderoso, un libro tan atinado, un libro tan extraordinario y que sobrepasa los siglos, quién sería ese personaje en la tierra que escribiría un libro y al final no estamparía su foto y diría: este libro yo lo escribí? Los seres humanos somos tan orgullosos, somos tan vanidosos. Algunas veces nos pasa como a las gallinas, que es un simple huevo el que han puesto y cacaraquean tanto, hacen tanto escándalo, hacen tanta bulla. Yo pienso que si en mi caso personal fuese, si yo escribiera un libro, aunque sea de borrachitos, ¿cuál es la bebida que ellos ingieren para embriagarse? ¿Cómo hacen esa bebida? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los efectos que esa bebida causa dentro del organismo de la persona? ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Y comenzar a hablar por lo menos del aguardiente y de los borrachitos, por decir algo. Me gustaría al final tomarme una foto de saco y corbata, bien ordenadito, y decir: agradezco a la familia tal y a los amigos tales y a las personas tales que me patrocinaron, me ayudaron para escribir este libro. Sería un atributo que no lo pasaría por alto. A nosotros nos gusta dejar nuestra huella, nos gusta dejar nuestra firma. Pero en este libro santo, sacrosanto, en la palabra de Dios, es un mérito que solo le corresponde al Dios del cielo, al Dios de los siglos. Traía este mensaje a remembranza, porque todos aquellos que en su momento hemos leído la Biblia, hemos leído la palabra de Dios, en algún momento hemos llegado a dudar de la existencia de Dios. Y hemos dicho: ¿será que Dios de verdad existe? ¿O estamos creyendo en un Dios que no existe? Porque una generación nace, crece y muere. Viene otra generación, nace, crece y muere. Y viene otra generación, nace, crece y muere. Y los predicadores, los evangelistas, los pastores de todos los tiempos están diciendo: Jesús ya viene. Jesús ya viene. El Señor ya viene. Este mundo está terminando. El Señor ya viene. El Señor ya viene. Ese ha sido el mensaje. Ese ha sido el lenguaje que han desarrollado las predicaciones de los diversos profetas, apóstoles y predicadores en todos los tiempos de la historia. Y hoy, ¿el Señor viene pronto? ¿Sí o no? Mi querido hermano, ¿sabía usted que la palabra de Dios es viva? Recuerdo a mi abuela, que en paz descansa, ella decía: es que el papel, decía ella, carga con todo lo que le pone. Claro, eso lo decía cuando ella aún no creía en la Biblia como la palabra de Dios. Pero dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 4, y el verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe un libro más veraz, más oportuno y más profundo que la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es una colección de libros. Dicen los eruditos que fue escrita aproximadamente por unos 40 hombres. Ellos vivieron en distintos tiempos, en distintas edades. La mayoría de ellos no se conocieron los unos con los otros. El profeta escribió inspirado por Dios, pero después de cientos de años aparece un apóstol también escribiendo, y este no se conoció con aquel, pero escriben de manera muy certera, armonizan lo que dice este y lo que dijo aquel. No se contradicen entre sí.
Hay una armonía profunda entre los siervos de Dios que escribieron la palabra de Dios. Y es importante resaltar que ninguno de todos los escritores se atribuye lo escrito a sí mismo, sino que termina diciendo que es la palabra de Dios. En algunas ocasiones nosotros contradecimos lo que escribieron los profetas, o en otras ocasiones contradecimos lo que dijo un apóstol. Pero mediante la Biblia encontramos que ni siquiera el Señor Jesús se atrevía a contradecir lo que otros habían escrito antes que Él, aunque Él era Dios y era hombre. Dice acá en el libro de Lucas, capítulo 24 y el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que decían de Él. Es decir que la base del Evangelio se encuentra en los primeros 5 libros, que son los libros escritos por Moisés, porque cuando Jesús enseñaba, dice que Él se basaba en Moisés, se basaba en los primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Y algunos argumentan que el libro de Job también fue un libro escrito por Moisés. Pero lo cierto es que Jesús no contradecía a los que escribieron antes que Él. El Señor Jesús nos enseñó en alguna ocasión que mientras el jefe y los empleados de la viña dormían, vino el enemigo y sembró semilla de cizaña. Y cuando nació la plantación, dice que nació cizaña y también nació trigo. Los empleados fueron donde el jefe y le dijeron: patrón, ¿arrancamos la cizaña? Entonces el jefe les dijo: no la arranquen, déjenla que crezca junto. No vaya a ser que por arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Sabe, querido amigo y hermano mío, que el diablo, el enemigo de Dios, el enemigo de las almas, se ha encargado de enseñar la Biblia a uno de una manera, a otro de otra manera y a otras personas de otra manera. Por lo tanto, hay algunos que no aceptan el Antiguo Testamento, solo aceptan el Nuevo Testamento. Otras personas solo aceptan los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otros solo aceptan las cartas paulinas, es decir, los pequeños libros y las epístolas que escribió el apóstol Pablo. Y así cada uno de los predicadores enseña hasta donde se le hace posible. Pero en sí el predicador no tiene la culpa, sino que hay un enemigo que sembró cizaña de una mala enseñanza, de una mala doctrina dentro de la palabra de Dios. Y ese se llama Satanás. En el enseñar de la Biblia, ¿sabía usted que hay maestros buenos que enseñan muy bien la Biblia, enseñan muy bien la palabra de Dios? Pero también hay maestros malos que enseñan la Biblia de manera equívoca, de manera errónea. Los maestros malos, sin dudarlo, dependen de Satanás. Pero los maestros buenos que enseñan la Biblia tal como es, dependen de Dios. Acá en el libro de Juan, capítulo 7, y el versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesús nos dejó bien claro que no es como dice el hermano tal o como enseña el pastor fulano de tal, sino como dice la Escritura. Nosotros los seres humanos cometemos un error grande. Muchas veces idolatramos a los predicadores, idolatramos al pastor. Y algunas veces, entre tanto, ni siquiera llevamos la Biblia a la iglesia. Y comenzamos a decir amén, aleluya, gloria a Dios. Y estamos confirmando cosas que no estamos seguros si son o no son así. Después de este mensaje, quisiera invitar, si a ustedes les gustó este mensaje, compártalo con otras personas, compártalo con sus amigos.
Y también quisiera invitarle a que compre una Biblia si es que no la tiene y comience a compartirla con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Pero seamos sabios, seamos personas prudentes. Leamos y aprendamos de la Biblia tal como Dios quiere que lo hagamos. No lo hagamos bajo nuestro propio capricho, bajo nuestro propio antojo, sino a la manera de Dios. Hay verdades que no podemos callar.